sistema intercambiador de gases. La función básica del aparato respiratorio es captar el oxígeno y eliminar el anhídrido carbónico. Es la función básica. Veremos que hay otras muchas funciones, pero la función fundamental es proporcionar oxígeno a las células y remover el CO2 producido por la respiración celular. Como mencionamos, está formado por un órgano intercambiador de gases, los pulmones, que tienen como unidad fundamental la barrera hematogaseosa. La barrera hematogaseosa está formada por epitelio, alveolo capilar. Ya, señores, por favor. Que por una parte la ventilación se encarga de hacer llegar el aire y por otra parte la circulación pulmonar de hacer llegar la sangre para que se produzca el adecuado intercambio. La bomba neumática está formada por la pared torácica que proporciona un apoyo adecuado para la circulación pulmonar, los músculos respiratorios que movilizan esa jaula torácica, los centros nerviosos que controlan a los músculos que movilizan a los nervios que movilizan esos músculos y las fibras nerviosas que unen los centros nerviosos con los músculos. De modo que así está formada la bomba ventilatoria. Una cosa importante, el sistema respiratorio responde a estímulos nerviosos y químicos ajustando la frecuencia y la ventilación a la necesidad metabólica del organismo. Así como en el aparato cardiovascular mencionamos que la función fundamental del corazón era proporcionar un volumen de sangre que contenía la cantidad suficiente de oxígeno que necesitaban los tejidos en ese momento, el sistema respiratorio también cumple con esa función. Siempre se va a adecuar a los requerimientos de oxígeno de los tejidos, siempre va a proporcionar a los tejidos la cantidad suficiente de oxígeno que necesitan. Eso quiere decir que si estamos en reposo necesitamos menos consumo de oxígeno, el aparato respiratorio capta menos cantidad de oxígeno y viceversa cuando estamos en actividad. Y es importante que este mecanismo de control, por ejemplo, si hacemos una actividad física, produciremos más anhídrido carbónico. Es bueno que tengamos mucho anhídrido carbónico. ¿Qué va a pasar? La afinidad de hemoglobina va. Bueno, otro hecho más importante. Acidosis. Acidosis respiratoria. No es bueno que se acumule anhídrido carbónico. Es bueno que elimine mucha cantidad de anhídrido carbónico. Tampoco. Se produciría la alcalosis. Entonces, la excesiva eliminación de anhídrido carbónico producirá alcalosis. Imagínense ustedes hacen un ejercicio físico, producen más cantidad de anhídrido carbónico. ¿Qué debe hacer el pulmón? Ventilar. Eliminar más anhídrido carbónico. Ustedes van a respirar más profundamente. Pero esa respiración producirá alcalosis respiratoria. No, solo van a eliminar, va a aumentar la frecuencia respiratoria, solo lo necesario para eliminar el exceso de anhídrido carbónico. Por eso es importantísimo estos mecanismos de control. O sea, no se elimina ni se retiene más de lo necesario, solo lo justo necesario para compensar la actividad metabólica presente. Esa membrana alveolo capilar, ese sistema de intercambiador de gases, está formado por una barrera formada por una parte por el epitelio alveolar y por otra parte el endotelio vascular. El alveolo está formado por dos tipos fundamentales de células, los neumocitos de tipo 1 que forman la pared del alveolo, la pared estructural del alveolo, y los neumocitos de tipo 2 que son células más altas, entremezcladas entre los neumocitos de tipo 1 que tienen por misión producir una sustancia muy importante que veremos en una clase posterior, el surfactante. Entonces el neumocito tipo 1 forma la pared estructural del alveolo y el de tipo 2 sintetiza el surfactante. Acá la barrera hematogaseosa. Por una parte tenemos el capilar pulmonar, por otra parte el alveolo. El alveolo está tapizado por una capa de líquido en donde se encuentra una capa de líquido y el surfactante. Entonces los gases, por ejemplo, el oxígeno para llegar del alveolo a la sangre debe atravesar en primer lugar la capa de líquido, luego el epitelio alveolar, luego la membrana basal alveolar, luego el intersticio que existe entre el epitelio alveolar y el epitelio vascular, luego la membrana basal endotelial, el endotelio y finalmente la sangre. Toda esa estructura debe ser atravesada por el gas para llegar del alveolo a la sangre. El anhídrido carbónico, por supuesto, hace el camino inverso. Generalmente
Estas dos membranas basales, epitelial y endotelial, están juntas, de modo que el espacio intersticial es escaso. En algunas veces las dos membranas se sueldan y solamente hay una membrana basal. Y recordar que siempre los gases se mueven obedeciendo a gradiente de presión. El oxígeno en el alveolo está más o menos a 100 milímetros de mercurio, en el capilar a 40 milímetros de mercurio, entonces hay una gradiente de 60 milímetros de mercurio. El oxígeno se mueve del alveolo a la sangre obedeciendo a esa gradiente de 60 milímetros de mercurio. Para el anhídrido carbónico, la presión parcial del oxígeno en el alveolo es de 40, en la sangre de 46, entonces hay una gradiente de 6 a 5 milímetros de mercurio, eso obliga a salir al anhídrido carbónico. Recordar lo que ya dijimos en el primer capítulo, que los gases siempre se mueven obedeciendo a gradiente de presión. Otro aspecto más de la misma barrera, en este caso no hay espacio intersticial, las dos membranas basales prácticamente están juntas. Un detalle más preciso de los neumocitos tipo 2 que forman la pared del alveolo, neumocitos tipo 2 que producen surfactante. La jaula torácica, estructura elástica, por delante el esternón, las costillas y la columna vertebral forman una estructura elástica capaz de cumplir con la función respiratoria. Bien, respiración, ¿a qué llamamos respiración? Respiración en general es el intercambio de gases. El intercambio de gases de la atmósfera hacia la célula. Comprende dos tipos de respiraciones, una respiración extrínseca o externa, una respiración intrínseca o interna. La respiración extrínseca consiste en el intercambio de gases entre el ambiente, entre la atmósfera y la sangre. La respiración intrínseca o interna consiste en el intercambio de gases o la utilización de los gases a nivel de las células. Evidentemente el aparato respiratorio se encarga de la respiración externa. La intrínseca es cómo las células utilizan el oxígeno, que no nos compete por ahora. Entonces, proceso de movimiento del oxígeno desde el medio ambiente hasta las mitocondrias. En última instancia, el oxígeno va a ser utilizado por las mitocondrias. Respiración intrínseca, el estudio de cómo las células manejan y utilizan el oxígeno. Respiración externa, transporte el oxígeno desde el ambiente externo hasta las células. El CO2 es removido en sentido inverso. Entonces, la respiración externa es la captación al nivel de los pulmones del oxígeno, su transporte a través del sistema circulatorio y su intercambio a nivel capilar hasta llegar a las células. Todo eso es la respiración externa. La respiración interna es la utilización de ese oxígeno que va llegando por la sangre, por las células hasta la mitocondria. Y es importante recordar que siempre los gases se mueven obedeciendo a gradiente de presión. La máxima presión de oxígeno es a nivel del ambiente. En los pulmones baja un poco la presión, en la sangre un poco. En las células, en la mitocondria es la más baja presión, de modo que el oxígeno se mueve obedeciendo a gradientes de presión sucesivas. Una cosa importante a recordar es que el aire que inhalamos no es igual al aire que exhalamos. El aire que inhalamos es el que ingresa con cada movimiento inspiratorio y el aire que exhalamos es el aire que sale con cada movimiento expiratorio. Recordar cuál es la composición de la atmósfera. ¿Recuerdan el estudio de primario y cómo está formada la atmósfera? Por nitrógeno. En primer lugar, ¿qué cosa es atmósfera? Permiso de transición. Primero nitrógeno. La Tierra está rodeada de una capa gaseosa que llama, por favor, de una capa gaseosa que llamamos atmósfera. Esa atmósfera está formada básicamente por nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico y gases nobles, cuyo porcentaje es obligatorio recordar: nitrógeno 97, 78%, oxígeno
21%, anhídrido carbónico 0.04%. Y el resto son los gases nobles. Entonces esa es la composición del aire atmosférico. Entonces estamos viendo de que si estos son los pulmones, el aire que ingresa es el aire inhalado, el aire que sale es el aire exhalado. A nivel de los pulmones se va a llevar el intercambio en última instancia. Los intercambios ocurren a nivel de los alvéolos. A ese nivel el oxígeno pasa del aire a la sangre y el anhídrido carbónico hace el camino inverso. Lógicamente, entonces, el aire que inhalamos tendrá mayor cantidad de oxígeno y menor cantidad de anhídrido carbónico. El aire que exhalamos tendrá menor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de anhídrido carbónico. El nitrógeno prácticamente es inerte, de modo que en nuestra discusión no vamos a hablar del nitrógeno. Por otra parte, ¿a qué llamamos presión atmosférica o presión barométrica? A ver, ¿qué dicen sus recuerdos de primaria? ¿Qué cosa es presión atmosférica? Si consideramos esta la superficie terrestre, dijimos que la masa gaseosa que rodea la superficie terrestre es la atmósfera, formada por una serie de gases. Si consideramos un punto de la Tierra, sobre ese punto tenemos una columna de gas que va hasta el confín de la atmósfera. Esta columna de gas tiene un peso. Ese peso, la columna de aire que se ejerce sobre la superficie terrestre, se llama presión atmosférica o presión barométrica. Es el peso de la columna de aire. Si consideramos una montaña, esa columna de aire irá disminuyendo de altura. Entonces, el peso de esa columna de aire también va a disminuir. Entonces, la presión atmosférica, ¿qué pasa a medida que ascendemos? Disminuye. Un conocimiento muy elemental que ustedes ya lo sabían. Entonces, la presión atmosférica, la presión barométrica va disminuyendo con la altura. Dijimos que la composición del oxígeno era 21%, eso a nivel del mar. En la altura, ¿cuánto será la composición del oxígeno? ¿Cuál será la composición del oxígeno? Igual 21%. A cualquier nivel, siempre el porcentaje de oxígeno es 21%. Lo que disminuye es la presión atmosférica. A propósito, la presión atmosférica a nivel del mar, ¿cuánto es? 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, igual a 10.33 metros de agua. Recordar las equivalencias para transformar una unidad en otra. Las unidades de presión son milímetros de mercurio, atmósfera son metros de agua. Doctor, ¿el 10,33 metros? Metros de agua. 760 milímetros es igual a una atmósfera, igual a 10.33 metros de agua. Son los valores de la presión atmosférica a nivel del mar. En la fisiología respiratoria, en las clases sucesivas, estudiaremos en primer lugar cómo ingresa el aire a los pulmones, a los alvéolos. Luego el intercambio de gases a nivel alveolar. Luego cómo se transporta los gases que ingresan a la sangre por la sangre. La relación muy importante entre la intensidad de la ventilación y la perfusión. Debe ser muy adecuada la relación entre ventilación y perfusión. Si entra mucho aire, desperdiciamos aire. Si entra mucha sangre, desperdiciamos sangre. De modo que la relación debe ser muy estricta entre la cantidad de aire que entra y la cantidad de sangre que llega. Después veremos cómo se transporta en la musculatura sistémica, cómo se intercambia a nivel de la célula. Bien, esos aspectos iremos viendo en las clases sucesivas. Veamos la anatomía funcional de las vías aéreas y los pulmones.
Los anatomistas dividen a la vía respiratoria en tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior. Es importante esta división desde el punto de vista clínico. Llaman tracto respiratorio superior a la vía que está entre la entrada del nivel de la nariz o la boca y la glotis. De la glotis para arriba es vía nerviosa superior, de la glotis para abajo vía nerviosa inferior. Les decía que era muy importante para el clínico, puesto que las afecciones, la misma flora propia de esas vías son diferentes, de la glotis para arriba y de la glotis para abajo. Las enfermedades que ocurren en el tracto respiratorio superior son leves, una faringitis, una traqueitis, una amigdalitis es frecuente, varias veces al año enfermamos. En cambio, las afecciones que afectan a la vía respiratoria inferior de la glotis para abajo son muy serias. La neumonía, bronconeumonías, que son cosas realmente bastante serias. Entonces, desde el punto de vista clínico es importante esa división. El tracto respiratorio superior comprende la nariz, la nasofaringe, laringe, tráquea intratorácica. La vía respiratoria empieza normalmente a nivel de las fosas nasales, pasa por los cornetes, luego la faringe y laringe. Esa es la vía respiratoria normal, pero también hay otra vía a través de la boca. Hay una diferencia entre la fuerza necesaria para hacer ingresar al aire por las fosas nasales y por la boca. Por las fosas nasales representa gran resistencia, por la boca menos resistencia. Por eso es que ustedes van a ver pacientes que están en agonía, pacientes que están muy debilitados, en general respiran por la boca porque les cuesta menos trabajo. Pero a nivel de las fosas nasales ocurren fenómenos muy importantes. En primer lugar, el aire que ingresa a los pulmones debe estar a 37 grados. Como ustedes saben, los cornetes son estructuras muy irrigadas que sirven para subir la temperatura del aire que ingresa, generalmente la temperatura inferior. Entonces, una función de la nariz es calentar el aire. Cuando se respira por la boca, por supuesto, no ocurre eso y el aire llega frío a la tráquea, produciendo problemas de inflamación, infecciones frecuentes, en fin. Otro hecho es la humidificación. El aire que ingresa a los pulmones debe estar saturado en el vapor de agua al 100%, y eso también se logra a nivel de los cornetes. Por la boca no se satura adecuadamente. Y otro hecho importante es la purificación del aire. El aire que inhalamos generalmente está cargado de partículas extrañas, a partículas en suspensión en el aire. Esas son detenidas a nivel de las vibrisas. Partículas mayores de 10 micrones son detenidas a nivel de las vibrisas. De modo que si respiras por la boca, esas partículas van a pasar a la vía respiratoria, provocando su contaminación, provocando infecciones. Bien, entonces, más fácil es respirar por la boca que por la nariz, pero tiene sus desventajas. Entonces, la vía respiratoria superior es responsable del calentamiento y humidificación del aire y la purificación, mencionamos. Resistencia de la vía aérea superior es más difícil de respirar por la nariz que por la boca. Bueno, una vez más el aspecto, por la nariz, los cornetes, muy irrigado, por eso un puñetazo en la nariz te hace sangrar bastante. Por la boca es menos resistencia. A nosotros nos interesa la división de la vía respiratoria en dos porciones: la vía respiratoria de conducción y la vía respiratoria de intercambio. La vía de conducción empieza a nivel del tracto nervioso respiratorio superior, la nariz, la boca, la tráquea, que se divide, como ustedes saben, en el bronquio derecho, bronquio izquierdo. Estos bronquios se dividen a su vez en bronquios lobares. Estos luego empiezan a dividirse siempre en dos. Hay una dicotomía. Y
cada vez se va dividiendo más y más a medida que avanzamos periféricamente, hasta que termina en el bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio, ¿recuerdan cuál es la característica de las arteriolas? Tiene una característica muy especial con respecto a otros vasos. Capa elástica. La capa rica en músculo, ¿no? Las arteriolas, una capa muscular gruesa que le permite justamente calibrar o controlar la perfusión de los órganos. Por eso dijimos que era la cañería, era la llave que controlaba la perfusión de los órganos. Algo parecido es el bronquiolo respiratorio, tiene una gruesa capa muscular y muy adecuado para la broncoconstricción. Por eso es que ustedes van a conocer una enfermedad del asma bronquial que consiste en una broncoconstricción prolongada, persistente, justamente ataca a estos bronquiolos respiratorios por la gruesa capa muscular. Bueno, tenemos el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio da origen al bronquiolo, este es el bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal da origen al bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio ya tiene alvéolos en su pared, o sea, ya empieza a intercambiar gases. Los bronquiolos respiratorios dan origen a los conductos alveolares, cuya pared está formada por una sucesión de alvéolos. Y finalmente, estos conductos alveolares desembocan en el alvéolo. Entonces llamamos vía respiratoria de conducción desde el inicio hasta los bronquiolos terminales, en donde no hay intercambio de gases, solamente es una vía de conducción, y la vía respiratoria de intercambio desde los bronquiolos respiratorios hasta el alvéolo. Entonces, fisiológicamente dividimos la vía respiratoria en dos porciones, de conducción y de intercambio. La transición es justamente a nivel de los bronquiolos respiratorios. La transición. Y otra cosa importante, recuerden, el aparato cardiovascular mencionamos que a medida que el vaso sanguíneo se va dividiendo, ¿qué pasa con el diámetro transversal? ¿Recuerdan qué ocurría con el diámetro transversal? Va a ir aumentando. Este diámetro es menor que este diámetro, menor que este diámetro, en fin, a medida que se va dividiendo más y más, la sección transversal por donde va a pasar la sangre es mayor. Entonces eso significa un vaso sanguíneo cuya luz va aumentando progresivamente. ¿Y recuerdan cuál es la relación de la velocidad con la sección transversal? Inversa. En la aorta la sangre tenía gran velocidad, y en los vasos sanguíneos, a medida que van aumentando la superficie de paso, la velocidad va disminuyendo. Acá gran velocidad y acá poca velocidad. Algo parecido ocurre también en la vía respiratoria. La vía respiratoria, a medida que se va dividiendo más, la sección transversal es pequeña, está más, acá mucho más y acá mucho más. La velocidad será inversa, acá gran velocidad, menos velocidad, muy baja velocidad. De modo que cuando el aire llega a nivel de los alvéolos, la velocidad es pequeña, porque está atravesando una gran sección transversal. Y muy adecuado, porque el intercambio de gases va a ocurrir justamente a nivel alveolar. Es necesario pues que la velocidad de circulación del aire esté disminuida para permitir el intercambio de gases. Bien. Pero tan amable, gracias. Entonces, la vía aérea de conducción incluye la tráquea, bronquiolos terminales, bronquiolos principales, derecho e izquierdo, los bronquiolos lobares, hasta la generación 16, Dijimos que iba duplicando hasta la generación 16. De la generación 17 a la 23, ya es la vía de intercambio. Otra cosa importante, ¿por qué se mueven los gases? Hemos insistido, obedeciendo a gradiente de presión. Eso es cierto para el conducto
para la vía respiratoria de conducción. Acá el aire se mueven, los gases se mueven por convección. Por convección, o sea, empujado por una gradiente de presión. Y todos los gases se moverán a la misma velocidad, puesto que son empujados por una fuerza. En cambio, en la vía de intercambio ya no es por convección, es por difusión. La fuerza que hace circular es la difusión. Y la difusión es característico de cada gas. Cada gas se mueve de acuerdo a sus características, de acuerdo a su peso molecular. Ya no obedece a una fuerza central, sino cada uno se mueve de acuerdo a su energía cinética característica del gas. Entonces, en la vía de conducción, el movimiento es por convección, en la vía respiratoria es por difusión. Por convección, repito, significa que todos los gases se mueven obedeciendo a una gradiente de presión. La gradiente de presión empuja los gases y todos se mueven en forma uniforme. En el movimiento de difusión, cada gas se mueve en forma independiente. Por favor. Zona transicional y respiratoria, generaciones finales de la vía aérea, bronquiolos respiratorios, bronquiolos conductos alveolares y alveolos. Movimiento del aire como posee el movimiento convectivo del aire, interfaz entre el aire inspirado y la sangre. Bueno, ahí una vez más la vía de conducción desde la tráquea, bronquiolos terminales, no hay intercambio de gases. El transporte de gases por convección constituye el espacio muerto anatómico. Enseguida vamos a mencionar sobre el espacio muerto anatómico. La vía de conducción, la zona respiratoria de los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos. Hay intercambio de gas alveolo capilar. El gas se transporta por difusión una gran superficie. Como ha ido duplicándose cada vez más, hay una gran superficie. Bueno, otro dibujito más de lo mismo. La vía de conducción, la vía respiratoria, la conducción hasta la generación 16, la de intercambio, generación 17 hasta la generación 23. Otro hecho interesante es el diseño de la vía respiratoria gruesa. La vía respiratoria es importante que no se colapse cuando sale el aire, o sea, durante la expiración no debe colapsarse. Por otra parte, dijimos que el aparato respiratorio se va a adecuar a las necesidades metabólicas del organismo, o sea, va a haber situaciones en las cuales necesita hacer llegar más cantidad de aire y otras veces menos. Eso significa que debe ser capaz de controlar el calibre de la vía aérea. Cuando en ocasiones entrar gran cantidad de aire, en otras veces menos cantidad de aire, provocando la broncoconstricción, la broncodilatación. Si estuviera formado por cartílagos circulares, eso sería imposible. El cartílago no es dilatable ni contraíble, de modo que la vía respiratoria tendría un calibre. Por una parte nos resolvería el problema de que no va a colapsar, el cartílago no se colapsa, la vía aérea estaría siempre permeable, pero no sería imposible su graduación. Pero como les decía, tiene un diseño especial, que en la parte posterior es incompleto el cartílago, está cerrado por músculo, y ese músculo sí es capaz de contraerse y dilatarse. Entonces la contracción, dilatación de esta capa muscular controla el calibre de la vía aérea. Entonces, muy importante ese diseño tan ingenioso de la vía respiratoria. Bueno, otro aspecto de lo mismo, y recordar que el bronquio derecho, bronquio izquierdo, el bronco derecho sigue casi la línea de la tráquea, es más vertical con respecto al bronco izquierdo. Por eso es que cuando por alguna razón uno se introduce un cuerpo extraño en la tráquea, ¿a dónde se va? Casi siempre al bronquio derecho. Recordar que el epitelio respiratorio está formado por un epitelio cilíndrico ciliado, un epitelio cilíndrico ciliado, con células precursoras en la base, igual que cualquier epitelio, igual que la piel, continuamente se está intercambiando las células cilíndricas. Y las células cilíndricas tienen un cilio, sobre el cilio tenemos una capa de moco, un mecanismo muy importante de protección. Y las células
que producen moco y entremezcladas entre las células epiteliales. Acá más específico el diseño, las células cilíndricas ciliadas, los cilios baten en una dirección precisa, no baten, no se mueven en cualquier dirección, siempre avanzan de la zona más periférica hacia la tráquea, siempre movimientos ciliares en esta dirección, de modo que, hablando de las partículas, dijimos las partículas menores de mayores de 10 micrómetros eran detenidos por las vibrisas de las fosas nasales. Las que miden de 10 a 2 micrómetros, logran atravesar las vibrisas y son detenidas por el moco que cubre toda la vía respiratoria. Entonces, toda la vía respiratoria está cubierta de moco. Ahí se fijan esas partículas entre 2 y 10 micrómetros y el movimiento ciliar se encarga de sacarlos. Y cuando llega a la faringe nos la tragamos inconscientemente, los jugos gástricos dan cuenta de los microbios, partículas que lograron ingresar. Partículas muy pequeñas, menores de 2 micrómetros. Logran ingresar al alveolo. ¿Y qué pasa con esas partículas? En los alveolos tenemos los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares dan cuenta de esos microbios. Entonces, partículas muy grandes, mayores de 10, son detenidas por las vibrisas, partículas entre 2 y 8 por el moco y arrastrado por el aparato ciliar hacia la faringe, y las muy pequeñas, menos de 2 micrómetros, ingresan al alveolo y son limpiados por los macrófagos alveolares. Entonces decíamos que el movimiento ciliar era muy importante como mecanismo de defensa contra las partículas extrañas, contra los microbios que lograban ingresar a la vía respiratoria. Vean ustedes, baten de 1000 a 1500 ciclos por minuto, de modo que el movimiento ciliar es bastante dinámico, es de 1000 a 1500 veces en cada minuto. Y la velocidad de avance del moco arrastrado por el moco es de 15 a 20 milímetros por minuto, de modo que tampoco es poca cosa, 15 a 20 milímetros en un minuto, de modo que el avance es bastante notable. Los espermatozoides se mueven por una molécula, por un motor que se llama la dineína. La dineína también existe en los cilios, que da la motilidad. Hay un síndrome de Cartagenera en donde está alterada esta dineína, entonces estos cilios no se mueven, y entonces estos sujetos sufrirán de constantes infecciones respiratorias, puesto que las partículas que son atrapadas por el moco no van a poder ser barridas, y por supuesto tampoco tienen motilidad los espermatozoides. Otra vez, para recalcar sobre la importancia de la capa de moco. La capa de moco realmente tiene dos porciones. Una porción, acá no está muy bien explícita, en otra lámina. Acá, para ver la microfotografía de los cilios, otra vez tenemos el epitelio ciliado, cilíndrico, con los cilios, el moco encima y las glándulas mucosas que producen el moco. Acá. La capa de moco tiene dos capas, una capa de mucus, una sustancia pegajosa, viscosa, y una capa líquida de sol. Entonces la capa de moco tiene dos capas, una capa mucosa y una capa de sol. Esta capa de sol es prácticamente líquida y muy importante, porque para que los cilios se muevan necesitan un ambiente fluido. Si estuvieran sumergidos en este moco no podrían moverse. Entonces el moco en los cilios en realidad están suspendidos, están inmersos en la porción sol, y eso les permite movilizarse. Y la porción gel son empujadas como una balsa por el movimiento ciliar. La capa mucosa es producida por estas células mucosas que se encuentran en el epitelio. El sol es producida por la secreción de las células epiteliales. Las células epiteliales secretan en la porción sol, y las glándulas mucosas la porción mucosa, la porción pegajosa del moco.
Bueno, otro aspecto más de lo mismo. Entonces tenemos los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Acá hay un macrófago, acá tenemos un macrófago. Otro detalle de lo mismo. Acá nuevamente los neumocitos de tipo 1 que forman la pared, neumocitos de tipo 2 que forman el surfactante y los macrófagos que están vigilando la contaminación que puede ocurrir de los alveolos. Esas células esos neumocitos de tipo 2 son los que elaboran el surfactante. Muy importante, como veremos en una clase posterior, generan el surfactante. Otra cosa importante es que cada alveolo está rodeado de una serie de capilares. Prácticamente todo el alveolo está rodeado por una capa de sangre. Los alveolos, 1 a 8 millones de conductos alveolares, finalmente desembocan en 300 millones de alveolos. El diámetro de los conductos alveolares, 70 a 100 micrómetros. Área total de la superficie alveolar, 70 metros cuadrados. Imagínense del alveolo, 70 metros cuadrados. O sea, tenemos una superficie de intercambio de gases de 70 metros cuadrados. El grosor de la membrana alveolar menos de 1 micrómetro. Eso le permite pues al pulmón intercambiar muy rápidamente los gases cuando la sangre circula a través de los alveolos y el aire llega a través de la vía respiratoria. Bueno, neumocito tipo 1, tipo 2, también encontramos macrófagos, linfocitos, células APUT. Las células APUT son células muy interesantes. Las células APUT producen ciertos péptidos que funcionan como hormonas. Esto lo van a ver en el aparato digestivo. Hay una gran cantidad de células APUT que producen una serie de hormonas. También se han encontrado ciertas células APUT en el alveolo. Células cebada que son semejantes a los basófilos, que liberan básicamente histamina. Decíamos que el sistema respiratorio debe adecuarse a las necesidades metabólicas y por lo tanto debe ser capaz de controlar su calibre, controlar el ingreso de aire a los pulmones, y eso se logra por su inervación. La porción del sistema nervioso que inerva el aparato respiratorio es el sistema nervioso vegetativo, como recuerdan, dos componentes, simpático y parasimpático. El simpático en el aparato cardiovascular, ¿qué hace el simpático? Recuerdan, es vasoconstricción, es básicamente activador, estimulador. En la vía respiratoria es inhibidor. Recuerdan, basta con recordar que el simpático, cuando se activa, cuando estamos en qué situación, de peligro. Cuando estás en peligro necesitas que la sangre circule con gran intensidad, con gran velocidad, por eso es estimulada la función cardiovascular. Pero ¿qué necesitas con la vía respiratoria? Que entre más aire, menos aire. Más aire. ¿Con eso con qué logras? Con dilatación de los bronquios. Habrá una broncodilatación. Entonces el simpático produce broncodilatación. El parasimpático hace lo inverso, broncoconstricción. Y hay fibras que no son ni adrenérgicas ni colinérgicas. Son las fibras VIP y las fibras que liberan sustancia P. Enseguida vamos a ver. Entonces hay dos tipos de fibras, simpáticas, parasimpáticas, y fibras que no liberan adrenalina ni acetilcolina. En la inspiración necesitamos que la vía respiratoria, se dilate. Entonces, ¿qué sistema predominará? El simpático. En respiración, que la vía se estreche, predominará el sistema parasimpático. Otros factores que controlan el diámetro de las vías respiratorias: irritantes y sustancias químicas. Lógicamente, si tú inhalas una sustancia irritante, tu aparato respiratorio, ¿qué hará? Dilatarse para que entre más irritante, o contraerse para evitar que entre más. Contraerse. Entonces es broncoconstrictor. Los irritantes y sustancias químicas son broncoconstrictores.
Hay un broncoconstrictor muy usado antes, ahora poco se utiliza. Hay chicas en particular que simulan un desmayo, pelean con el enamorado, el papá les reprende, entonces hacen que se desmayen y no reviven, como es voluntario, no reviven ni con los sacudones, bueno, no hay manera de revivirlo, porque teóricamente están desmayados totalmente. Le hacen pasar esto amoníaco y salen saltando, porque es un irritante muy violento. Bueno, los irritantes y sustancias químicas producen entonces broncoconstricción. El aire frío. Igualmente recuerdan, dijimos que el aire debe ingresar a los alvéolos a 37 grados. Si el aire está frío, habrá una broncoconstricción para retardar la entrada del aire. El ejercicio físico. Hidratación. A ver, ¿qué cosa habrá con el ejercicio físico? Hay que analizarlo un poco más detenidamente. Por el ejercicio físico necesitas más oxígeno, entonces habrá una broncodilatación. Pero si hay broncodilatación y el ejercicio físico hace que ingrese el aire a mayor velocidad, y entonces no habrá un calentamiento adecuado. Y si entra el aire frío, ¿qué produce? Broncoconstricción. Entonces, en parte, la broncodilatación es compensada por la broncoconstricción, pero en general predomina la broncodilatación. Los leucotrienos, ¿de dónde salen los leucotrienos? ¿Quién recuerda? De la cascada del ácido araquidónico. Recuerden, el ácido araquidónico por acción de la ciclooxigenasa nos dan la prostaglandina, por acción de la lipoxigenasa nos dan los leucotrienos. Entonces, tanto los leucotrienos como las prostaglandinas provienen de la cascada del ácido araquidónico. Es importantísimo recordar, los leucotrienos son broncoconstrictores, las prostaglandinas son broncodilatadores. ¿Recuerdan ustedes los antiinflamatorios no esteroideos que producen, qué acción tienen sobre la cascada? ¿Inhiben a quién? Al COX, a la ciclooxigenasa. Entonces impiden la síntesis de leucotrienos o prostaglandinas. Se olvidaron, chicos, se olvidaron. Y esto lo van a ver a cada rato en fisiopatología, en clínica. Les dije que la cascada del ácido araquidónico les va a acompañar toda su vida. El ácido araquidónico, por acción de la lipoxigenasa, nos dan los leucotrienos. Por acción de la COX, de la ciclooxigenasa, nos dan las prostaglandinas. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, inhiben al COX, y si inhiben al COX no se van a formar las prostaglandinas, y si no se forman las prostaglandinas, normalmente hay un equilibrio entre la formación de leucotrienos y prostaglandinas, y tu calibre bronquial tiene cierto diámetro porque hay un interjuego entre estos dos tipos de sustancias. Si predominan las prostaglandinas tendrá broncodilatación, si predominan las leucotrienos la broncoconstricción. Entonces, si das AINES a un paciente, le eliminas su COX, le eliminas prostaglandinas, ¿y qué ocurrirá? Broncoconstricción. Les hablaba de una enfermedad del asma bronquial, que es básicamente una broncoconstricción. ¿A un paciente asmático le podrás dar un antiinflamatorio? No. El antiinflamatorio puede desencadenar una crisis asmática. Y a cada rato se van a encontrar con colegas que se olvidan de este detalle. No, un pacientito con problema asmático le dan su antibiótico, su broncodilatador y le dan su AINES, ¿no? Le dan su diclofenaco, le dan su aspirina y su paciente no mejora porque le está estimulando su broncoconstricción. La prostaglandina era broncodilatación. Broncodilatación, los leucotrienos, broncoconstricción. El VIP es el péptido intestinal vasoactivo. Esta es la fibra no adrenérgica, no colinérgica que mencionamos, es del tipo broncodilatador. La sustancia P es broncoconstrictor. El VIP es broncodilatador, la sustancia P es broncoconstrictor. También se observa un ritmo circadiano. Ritmo circadiano, recuerdan ustedes, son fenómenos que varían durante el transcurso del día. Máxima constricción a las 6 de la mañana, máxima dilatación a las 6 de la tarde. Entonces, su paciente asmático, ¿a qué hora presentará las crisis? En la mañana.
en las primeras horas de la mañana. Y es clásico en los servicios de emergencia, ustedes cuando hagan guardia, a las 4 o 5 de la mañana les van a despertar por una paciente con crisis asmática. Tiene otras funciones, muchas más, los pulmones, aparte del intercambio de gases. Por supuesto, al hablar de la función de los pulmones estamos hablando de la respiración extrínseca, no de la intrínseca. Flujo de aire para hablar. Sería imposible, es imposible el habla si no se tiene el aparato respiratorio. Las cuerdas vocales se mueven por el aire que moviliza el aparato respiratorio. Ustedes han visto a los pacientes que tienen problemas para respirar, se les pone un tubo traqueal. Cuando se pone un tubo traqueal, el paciente es incapaz de hablar porque el aire no pasa por las cuerdas vocales. Por otra parte, la voz es modificada por la resonancia de la voz en los senos paranasales. Los senos paranasales, recuerdan, son maxilares, malares, etmoidales, frontales, llenos de aire que modifican el timbre, modifican la característica del sonido que hablamos. Filtración del aire, las vibrisas, ya mencionamos, que actúa como un purificador. Y otro es la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es un radical libre, también actúa como antiséptico, y eso a nivel de los senos paranasales. Es un mecanismo de protección contra las infecciones. El mucocilio mantiene partículas nocivas de la vía aérea superior. Dijimos que es un mecanismo muy importante de limpieza de la vía respiratoria. La temperatura fría hace disminuir el movimiento ciliar. Por eso es que en los meses de invierno, en donde el ambiente está frío, el movimiento ciliar se dificulta, entonces